bienvenidos al primer conversatorio de buenas prácticas, gestión de recursos humanos en el contexto del COVID-19. Mi nombre es Aisa Portilla Jaén, yo soy jefa de la Oficina de Gestión del Desarrollo y la Capacitación de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Les doy la bienvenida el día de hoy. Les agradecemos además por su participación. Queremos comentarles que este primer conversatorio que venimos organizando en el Ministerio de Educación a través de la Oficina General de Recursos Humanos tiene por objetivo reunir a líderes de recursos humanos de diferentes instituciones para poder compartir las buenas prácticas en gestión de recursos humanos que venimos desarrollando en este contexto del COVID-19. El día de hoy hemos dado inicio a las actividades que están programadas para los días 18, 19, 22 y 23. En 2 momentos del día tenemos actividades por la mañana y por la tarde. Les agradecemos por su participación el día de hoy y los invitamos además a acompañarnos en los próximos días. Vamos a estar acompañados de más de 10 líderes de diferentes instituciones, líderes de recursos humanos con mucha experiencia en el sector público, y el día de hoy queremos agradecerle la participación al señor Magín Viviano y al señor Miguel Robles Recabarren, que nos acompañan para esta exposición en el tema de la gestión del desarrollo en el contexto del COVID-19. Vamos a presentarlos para que puedan conocerlos un poco mejor. El señor Magín Viviano Bustinza, él es psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Administración de Empresas en Centrum, cuenta con un máster en liderazgo por la EADA Business School, desempeñó el cargo de Director General de Recursos Humanos de la Oficina de Normalización Previsional, ONP, lideró la implementación de las 4 etapas del tránsito al nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil. Actualmente se desempeña como gerente de Capital Humano de la Contraloría General de la República y es docente y director de la Maestría de Recursos Humanos de la Universidad Continental. Te agradecemos, Magín, por tu participación el día de hoy. Y vamos a conocer además al señor Miguel Robles Recabarren. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Administración de la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con una especialización en e-learning en Corea del Sur. Ha laborado como director de carrera profesional y vicerrector académico y como docente de maestría en las universidades CESAN, Universidad Científica del Sur, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Actualmente ocupa el cargo de director académico en la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR. Les damos la bienvenida a ambos. Magín, Miguel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por dedicarnos este tiempo para compartir sus conocimientos y experiencias. Como habíamos comentado previamente, este conversatorio busca que los líderes de recursos humanos y en general los equipos de recursos humanos, gestores de personas en las diferentes instituciones públicas, podamos compartir buenas prácticas de gestión que hemos venido realizando en este contexto tan complejo. Y si bien este contexto nos ha traído grandes retos a nivel de gestión de personas, queremos hablar el día de hoy de los retos que se presentan en la gestión del desarrollo en particular, ¿no? Un contexto de tantos cambios, un contexto de crisis tan complejo de manejar, implica que podamos fortalecer capacidades en las personas, podamos fortalecer conocimientos, competencias, a través de distintos mecanismos, ¿no? Uno de ellos es la capacitación, que es un tema que vamos a abordar el día de hoy. Pero además, estando en una nueva modalidad de trabajo tan diferente para todos, tan nueva como es el trabajo remoto, necesitamos además gestionar personas y trabajar con un enfoque a resultados, orientados a metas, lo cual se puede tornar un poco complejo por esta modalidad de trabajo, estando distanciados, ¿no? De repente no teniendo todos los recursos a la mano, y es ahí cuando a través de la gestión del rendimiento podemos encontrar ese mecanismo para poder orientar nuestras acciones, orientar nuestro trabajo y alcanzar los resultados que esperamos como institución. Es así que el día de hoy hemos planteado algunas preguntas para que los líderes de recursos humanos que nos acompañan puedan compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias, y para ello vamos a dar pase al señor Miguel Robles, que nos ha preparado una presentación el día de hoy para dar respuesta a estas preguntas que nos hemos planteado. La primera de ellas es: ¿cuáles son las principales dificultades que han tenido que afrontar las instituciones para la gestión de la capacitación y el rendimiento en el contexto del COVID-19? Adelante, Miguel. Muchas gracias, Aisa. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Muchas gracias, Magín. Buenos días a cada uno de los presentes que están conectados escuchando este conversatorio muy importante en estos tiempos que vivimos. Y efectivamente son momentos difíciles.
esto ya va a cumplir un año desde el momento que hemos tenido que iniciar una serie de cambios en las instituciones, en las personas, en los equipos de trabajo, en el sector público. Cuando hablamos de dificultades, primero debemos entender de que cada una de nuestras instituciones tenía a comienzos del 2020 planificado metas, actividades, una serie de tareas programadas, ¿no? Inclusive desde un año anterior y iban a cursar de manera normal, ¿no? Es así que, por ejemplo, desde la realidad de la Escuela Nacional de Administración Pública, desde de servir, nosotros como parte de nuestra finalidad de escuela era la de continuar con esta acción de capacitación, como así fue creada la escuela, a nivel todos los gobiernos regionales y gobiernos locales, o sea, estar presentes en capacitaciones permanentes en todo el Perú, ¿no? Imagínense todo eso programado, un comienzo de año, todo un despliegue en nuestras diferentes líneas de acción, tanto para directivos públicos, para servidores públicos, actividades como conferencias, talleres y de diferentes modalidades. O sea, ya nosotros desde la escuela teníamos planificada una serie de actividades desde virtual, desde distancia, desde cursos MOOC, desde talleres, etcétera, ¿no? Y una serie de herramientas y de actividades que nos llevaba a poder establecer pautas en toda esta gestión de la capacitación, en todo este tema de poder brindar herramientas para un mejor rendimiento del personal, ¿no? Parte del modelo de la escuela. Eso es lo estándar, lo que estaba establecido, sobre el cual estaba enfocado todo el trabajo en el 2020. Desde diagnóstico, diseño, implementación, ejecución de capacitaciones, evaluaciones, medir el impacto, etcétera. Sin embargo, llegó marzo del año pasado y un gran cambio, un gran shock. La pandemia, algo que se veía lejano y que pensábamos que nunca iba a suceder en nuestro país o no se desconocía, ¿no? Pero empezó pues un cambio y empezó una situación primero de incertidumbre y desconocimiento. Es así que se declara la emergencia, desde el 16 de marzo del 2020, se establece el trabajo remoto como una de las opciones, pero recuerden, esto no fue de inmediato, o sea, no es que a partir del 16 de marzo todos trabajan de manera remota. No, acuérdense que fueron 15 días, ¿no? Parecíamos ya jóvenes quinceañeros que nos íbamos de 15 en 15 y que estábamos ahí viendo, afrontando qué hacer, cómo desarrollar, cómo trabajar de manera remota, cómo implementar esta nueva modalidad de trabajo, qué actividades podríamos realizar de manera virtual, de manera digital, qué actividades presencial. Y todo eso de un momento a otro. Más aún cuando ya en mayo, junio, se estableció, recién en noviembre se estableció que hasta el 31 de julio de este año se implementa el trabajo remoto. Entonces se necesitaba establecer toda una serie de cambios en las personas, en el uso de herramientas, en el uso de todos los procesos administrativos y en cambios. Pero era importante entender en ese momento que estábamos viviendo un contexto muy diferente. Estábamos viviendo, como dicen internacionalmente, tiempos de VUCA, en inglés, ¿no? De volatilidad, o sea, no sabíamos qué podría pasar en cualquier momento bajo una incertidumbre, una complejidad absoluta y una ambigüedad, porque sí, pues no sabíamos qué hacer, cómo implementar, cómo desarrollar, qué nos van a decir, ¿no? Cómo registrar, etcétera, ¿no? Personalmente, ¿no? Y cada una de las personas estoy seguro que han vivido toda una cuota de angustia, de incertidumbre, de pena y de no saber cómo empezar a establecerse una tranquilidad para el rendimiento y el trabajo, ¿no? Mis hijas estuvieron varadas en Canadá desde el 16 de marzo, justo en el vuelo que venían de Europa, en el vuelo de transferencia, en el vuelo de traslado a Lima, y se quedaron 3 meses, o sea, sin saber que iban a estar hasta el 30 de junio. Imagínense todo ese tiempo, cómo poder ir avanzando en el trabajo remoto, en el desempeño, en una serie de actividades, y así como yo, personas que tenían familiares enfermos, que tenían a cargo personas de alto riesgo. Era una situación de locos, ¿no? Pandemia, inmovilización social, o sea, no se podía ni salir. Y no sabíamos hacia qué nos enfrentábamos, ni hablar con el tema de inestabilidad política y la necesidad de que pues, las personas, los servidores públicos, empezaran a desarrollar competencias digitales, empezaran a desarrollar un desarrollo de habilidades digitales, que hasta ese momento se sabía que era importante, pero no era tan
crucial como los tiempos que se empezaron a vivir, para luego poder empezar a implementar el trabajo remoto que se buscaba, como algo nuevo, como algo en el cual los servidores públicos no estaban preparados. La necesidad de continuar con los servicios públicos. Es más, hasta ahora estamos viendo que muchas instituciones públicas todavía no pueden adaptarse a este trabajo remoto y no pueden dar la continuidad de los servicios públicos a los ciudadanos como debe ser, ¿no? O sea, el poder adaptarse a la organización, qué actividades, qué procesos presenciales, a qué procesos virtuales, ¿no? Qué metas, qué indicadores, un cambio en la forma de gestionar el trabajo. Ya ayer escuchábamos primero a nuestra presidenta de Servir, a Yaneiri Boyer, y en la tarde a Eduardo y a Cristian hablar de que, bueno, hay que hacer un cambio de chip, o sea, un cambio en el cual no midamos por horas de trabajo, sino por resultados, por metas, por objetivos, ¿no? Un cambio en la evaluación del rendimiento, enfrentar los mitos y temores sobre todo, ¿no? Las personas, ese cambio, porque todo lo demás no va a servir, todo lo demás no se va a conseguir si es que primero cada una de las personas supera ese miedo, ese temor, gestionar ese cambio del cual se estaban viviendo, bajo un entorno también seguro de salud y seguridad en el trabajo. Y en la propia escuela, por ejemplo, cómo implementábamos el trabajo remoto y podemos fortalecer esas competencias digitales. Todos nuestros cursos presenciales que habíamos programado se necesitaba virtualizar. Y ojo, no es un tema de solo pasar a PPT y exponerlo en una plataforma y ya está. No, la virtualización, y eso nos dimos cuenta en ese proceso, implicaba más allá el poder realizar dinámicas que eran antes presenciales a dinámicas grupales con personas adultas, con educación para adultos, virtual, ¿no? Virtualizar programas, cursos, la necesidad también de virtualizar estas actividades cortas y directas de información, de conferencias, talleres, el enfrentar un tema de reducción presupuestal, de continuar con proyectos, de replantear actividades, es decir, una serie de situaciones que nos abrumaba, ¿no? El tema de coordinación, o sea, coordinar desde tu casa con los diferentes equipos, con los docentes, con el personal externo, con las otras áreas dentro de nuestra institución en Servir, el poder hacer un seguimiento tanto de lo que habíamos planificado y los cambios que teníamos que hacer, un seguimiento personal de nuestras jornadas de trabajo, nuestra forma de cómo desarrollarnos, porque de hecho ya no es que teníamos que cumplir un horario, teníamos que ver los mejores momentos en los cuales poder trabajar, ¿no? Si nos acogía mejor muy temprano, muy tarde, en las tardes. La mayoría de nosotros tenemos hijos que están en colegio o tenemos hijos que están en universidad y ocupan el internet en las mañanas o hay que estar ahí pendientes, ¿no? Y más si tenemos personas de alto riesgo. Entonces, todas unas situaciones que se tenían que afrontar. El soporte tecnológico, el poder acceder a nuestra información. No podíamos ir a la oficina y nuestra información estaba en los servidores, en las computadoras, el acceso a Internet. Una cosa es tener la señal y usar la señal de Internet de manera en el hogar de una manera cada vez que se necesitaba durante el día sin tanto consumo, a un uso exclusivo y permanente de Internet las 24 horas del día prácticamente, ¿no? Y el poder manejar toda la información, las tareas administrativas, la relación entre las personas, entre los horarios, la comunicación, ¿no? La interacción dentro de casa con nuestros compañeros de trabajo. O sea, era el afrontar una serie de cambios y poder iniciar una gestión del cambio en época de crisis, en época de pandemia. Entonces, todo eso, y me quedo corto, y por eso le invito a Mayín a continuar con este análisis a raíz de la primera pregunta que Aisa nos ha realizado, de que nos enfrentamos al momento de iniciar este contexto de emergencia, ¿no? Adelante, Mayín, por favor. Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, Miguel casi no me ha dejado nada que decir. Pero bueno, cuando hablamos pues, de dificultades, creo que todos hemos pasado un conjunto de problemas en el día a día. En la escuela aquí, en la Contraloría, uno de los retos más importantes fue que los docentes no tenían pues, las competencias digitales para enseñar de manera virtual.
no es algo habitual. Yo mismo, cuando dictaba clases, me sentaba frente a la laptop y miraba puros cuadraditos negros, porque a veces la red era tan mala que ni siquiera podíamos mostrar los rostros, y esto pues era totalmente raro, ¿no? Porque uno acostumbraba a interactuar, a sonreír, a generar empatía. No veía nada, ¿no? Lo único que al final de la clase no me decía una foto grupal, ¿no? Ya de 5 segundos. Entonces, no solamente está el tema de las competencias digitales, sino también la forma como se estructura y se desarrolla los cursos ha cambiado, ¿no? Si hablamos de un team building, por ejemplo, los consultores se rompían la cabeza y no, yo quiero un taller de trabajo en equipo, un taller de trabajo en equipo. Y pues, no, eso no es dinámica con los vasitos, ¿no? Con las cuerditas. Y eso ya no existe. Y eso ha sido, creo, uno de los principales retos en términos de capacitación. Por otro lado, algo más externo, que también lo dijo Miguel, es la conectividad, ¿no? A nivel nacional, aquellos que tenemos entidades, que tenemos sedes a nivel nacional, en todo el territorio, la gente ahí de Cerfos, la gente que están ahí en los parques nacionales al fondo, la conectividad pues no es necesariamente la mejor. Entonces tú que te conectas bonito, haces todo tu curso bonito, tu videíto bonito, pensando pues en Lima. Y Lima, como ya sabemos, no es el Perú. Entonces, la conectividad ha sido un problema muy, muy duro que hemos tenido que afrontar y aprender a convivir, ¿no? Jugando con los horarios, tratando de ver de qué manera podemos garantizar que el servidor pueda tener el acceso, entre otras cosas. Luego, como ya dije, la estructura de los cursos, teníamos que cambiar, pensar, ser creativos. La infraestructura tecnológica. No a todas las entidades públicas nos ha llegado esta coyuntura en el mismo nivel de infraestructura tecnológica. Eso no ha pasado. Yo estaba en una institución antes, la ONP tenía un plan agresivo de gobierno digital. Aquí en la Contraloría también estábamos en ese proceso, pero no todas las entidades han tenido esa oportunidad. Yo creo que ahí también ha sido, y es todavía, aún hoy, un reto de cómo va a ser posible tener una infraestructura que soporte esto que ha venido para quedarse, ¿no? Porque ya la transformación digital, la revolución industrial, o como lo queramos llamar, no es solamente propósito del COVID. El gobierno digital es una realidad más allá del COVID. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar que la infraestructura tecnológica que tenemos en las organizaciones tiene que permitirnos gestionar los procesos, no solo de recursos humanos, sino de toda la entidad. Por otro lado, la entidad, nosotros tampoco éramos expertos en gestión remota. Para nada. Nos acostumbramos a trabajar presencial, a vernos la cara, a sonreír. La entidad misma, la infraestructura, toda la infraestructura, no está condicionada para ello. La normativa. Una normativa para que han sido fácilmente y son fácilmente adaptables. Hay directivas que nos ayudan a fluir, ¿no? Pero hay otras que todavía nos genera cierta incertidumbre de cómo vamos a implementarlo. Entonces yo podría resumir todo esto en 3 aspectos. No sé por qué siempre me gusta el número 3, el número favorito. Un primer aspecto es, hemos tenido que vivir un proceso de cambio de mindset acelerado. Hemos tenido que vivir un proceso en que tenemos obligatoriamente que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de sentir. El cambio de mindset ha sido obligatorio en nuestro rol de servidor público, en nuestro rol de alumno, en nuestro rol de docente, en nuestro rol de padre, en nuestro rol de hijo, en todos los roles de nuestra vida. Y eso es algo que no ha sido fácil y que no es fácil, ¿no? Porque un proceso de gestión de cambio es complejo. Y quisiera decirles que hay una receta, pero no hay. Solamente es empezar e iniciar. Por otro lado, hemos tenido el tema tecnológico
a nivel de infraestructura, ¿no? Adaptarnos, la organización ha tenido que adaptarse a todo lo que está pasando, pero en la velocidad del rayo, porque nosotros tenemos un rol importante, generamos una rentabilidad social, y al generar una rentabilidad social, nuestra vocación como servidor público está orientado al servicio, y toda la sociedad no puede parar. Entonces, la organización tiene que adaptarse, y hemos tenido que adaptarnos, y nos seguimos adaptando, ¿no? Porque aquel que diga que está listo es mentira, ¿no? Estamos adaptando. Y finalmente también adaptar nuestros procesos y la normativa a todo lo que está pasando. Creo que, en resumen, si yo tuviera que resumir solamente en uno, ya bajé de 3, ahora en 1, yo diría que el cambio de mindset ha sido lo más duro. Porque una vez que nosotros hemos entendido que estamos en un escenario diferente, todo lo demás va a fluir, porque nuestras acciones van a conducir a adaptarnos. Bueno, eso es lo que quisiera compartir de esta parte, complementando un poco lo que Miguel ya había dicho. Aisa, no sé si... Muchas gracias, Magín. Muchas gracias, Miguel. Sí, efectivamente, es importante resaltar lo que mencionaba Miguel de los tiempos VUCA que estamos viviendo, ¿no? En un contexto tan complejo y que nos lleva a, en un primer año, haber iniciado con este desarrollo de competencias digitales. Es cierto que muchas veces podemos tener la infraestructura tecnológica, pero hay que saber cómo usar esa infraestructura, ¿no? Y nosotros en nuestro rol de gestores de personas debemos fortalecer las capacidades para poder hacer uso de estas tecnologías, uso de esta infraestructura que nos ayude a hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? El trabajo remoto. Es sumamente complejo en un contexto tan complicado, pero es por eso que las oficinas de recursos humanos asumimos este reto y además a través de la escuela también nos apoyamos con este tema del fortalecimiento de capacidades. Y bien, en ese sentido nos llevamos... Vamos a la segunda pregunta que queremos plantear, no sin antes recordarles que pueden hacer también los participantes sus preguntas a través del chat, por si les van quedando dudas a lo largo de la exposición, y nosotros al final les vamos a trasladar a nuestros invitados esas preguntas. Así que vamos con la siguiente, que es, ¿qué buenas prácticas en la gestión de la capacitación y el rendimiento han podido implementar para afrontar los retos que se presentan en el contexto del COVID-19? Hemos visto que la primera pregunta estaba planteada más en el sentido de los desafíos, y ahora vamos a poder conocer un poco de qué han implementado las entidades, las instituciones públicas para poder afrontar estos retos. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Aisa. Y atendiendo a esta segunda pregunta, necesario o era necesario en ese entonces al enfrentar esta situación de emergencia y de cambio, estrategias, ¿no? Establecer estrategias. Y lo primero y lo más importante en el sector público, en la educación, en cualquier actividad dentro de nuestro país son las personas, ¿no? Sin las personas no tendría sentido nada de lo que se haga. Entonces, establecer estrategias dirigidas hacia las personas, servidores públicos, personas ciudadanos, personas bajo un contexto en el cual la tecnología es una herramienta más, ¿no? O sea, estaba viendo los comentarios mientras también escuchaba la participación de Mayín sobre el tema de la conectividad, sobre el tema de la necesidad de entender que los docentes tienen que prepararse. Efectivamente, los docentes, los servidores públicos, las personas, prepararse, pero no al uso de la tecnología únicamente, que es una herramienta más en el proceso. Es el prepararse a esos cambios, el afrontar el tema de cómo superar los miedos, en la educación a distancia, que no significa necesariamente el uso de la tecnología, lugares donde no hay internet, donde no hay conectividad, que pueda acceder a materiales educativos, que los docentes puedan establecer una metodología de enseñanza de educación a distancia, que va más allá, como repito, del uso de las tecnologías, ¿no? Es un concepto mucho mayor. El de reformular modelos, flexibilizando componentes, incorporar la capacitación remota, la capacitación sincrónica, el prepararnos para poder establecer capacitaciones 100% virtuales. Un tema de reducción presupuestal y de capacitaciones bajo diferentes software que en ese momento ni conocíamos que existía, ¿no?
Pero lo más importante antes de iniciar esos cambios es empezar a tener un contacto permanente con nuestros equipos de trabajo, con nuestra persona, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde la escuela debe servir el establecer una reunión semanal o reuniones permanentes para poder intercambiar nuestras experiencias, poder ayudarnos entre nosotros, aconsejarnos y establecer comunicaciones. El poder establecer herramientas colaborativas dentro de las posibilidades del caso, desde el uso de reuniones remotas y videollamadas permanentemente, los chats, el almacenamiento de información como parte necesaria para esas buenas prácticas del trabajo, del desarrollo de los servidores públicos, del rendimiento. Pero más allá de eso necesitamos saber qué es lo que estaba afrontando en esta situación nuestros ciudadanos, nuestros alumnos, nuestros servidores públicos. Y se hizo una encuesta. Estamos hablando en promedio de comienzos de abril, fines de marzo, comienzos de abril. Se envió una encuesta a 14.000 de nuestros alumnos de la escuela, a todo el Perú, hubiendo respuestas excepto Tumbes, que no hubo respuestas de ahí desde el departamento. Luego analizamos el motivo de por qué. Se establecieron respuestas y entre los resultados más interesantes pudimos encontrar que 93% contaban con Internet, ¿no? A pesar de que solo el 7% manifestaba no tener acceso al Internet. Sobre todo se veía esto en las regiones de Loreto, Pasco, Cayala y Apurímac. Entonces, era un primer análisis orientado en saber, ok, en qué regiones debemos incentivar qué estrategias de desarrollo, de capacitación. 52% compartía la computadora con un miembro del hogar. Y eso es importante también saber, porque en muchos hogares, ok, las condiciones económicas no permiten que tengamos cada uno de los integrantes de la familia un computador. Entonces se comparte con la familia. 69% utiliza la computadora para trabajo remoto y el 49% utilizaba la computadora para educación a distancia, por ejemplo, ¿no? Entonces era importante entender los contextos sobre el cual se iba a desarrollar, ¿no? 93% ya habían sido, cuenta con Internet, 87% con un plan de datos, y esto también es importante entender, porque la informática móvil hoy en día es lo que prima en todo este proceso de desarrollo con utilización de tecnologías. Un 72% se conectaba desde una laptop o computadora, no es lo mismo conectarse desde un celular, y lo veíamos cuando hacemos nuestras pruebas o nuestras conferencias, o que los expositores puedan, bajo un tema de emergencia, poder dictar desde un celular. 32% dispone de 1 a 2 horas para usar su computador. Y así, ¿no? Condiciones que nos permitían establecer, ok, cómo podemos llegar a establecer las capacitaciones, la comunicación, el desarrollo. Un 21% había tenido experiencia negativa en estos procesos virtuales de capacitación. Poca interacción, todo era expositivo. El leer, el solo leer, y como le decíamos, virtualizar un curso no es el subir el PowerPoint y mostrarlo y ya, esa es la educación virtual, no. Solo se podía hacer preguntas al final, no se podía hacer consultas directas, ¿no? Por eso la importancia ahorita de la interactividad, ahorita en redes, mientras voy exponiendo, vamos exponiendo, estamos leyendo acá las preguntas para poder ir respondiendo con nuestras presentaciones, ¿no? Demoras y una serie de situaciones diferentes. ¿Qué plataformas más usaban? Y ahí se veía ya que había una preferencia en el uso del Zoom, del Skype, del Meet, en el LinkedIn y otras plataformas en general, ¿no? Como acá el Microsoft Teams también, que empezó a surgir y a utilizarse. Más tenían disponibilidad en las noches que en el día, ¿no? Era un tema de acomodar los horarios y acomodar el tema de disponibilidades para cursos de capacitación, para el desarrollo, ¿no? Entonces fue interesante hacer esa encuesta para saber, ok, a qué nos enfrentábamos y qué estrategias tomar. El poder estar a través de aulas digitales, eso se estableció así en los 24 departamentos del país, establecer cursos autoinstructivos, los cursos MOOC, que actualmente tenemos 5 cursos MOOC, que ya más adelante les mencionaría, ¿no? Publicaciones que ayuden a poder orientar y tener más información en diferentes áreas y contextos en nuestro país sobre el impacto del COVID, ¿no? En un minuto, Perú frente al COVID, la revista, y la virtualización de nuestros cursos presenciales, la formación docente, entre ellos. El analizar todos los software que existía
y que no conocíamos hasta ese entonces, para poder establecer, ok, ¿qué nos ayuda a cada uno de los modelos de la educación, en el diseño, en la implementación, en la educación, en las dinámicas, ¿no? en el manejo de información, en el diseño de autoinstructivo? Entonces se tuvo que hacer un trabajo. Por lo tanto, dentro de esas buenas prácticas, el tema de la docencia, nuestro propio personal empezó a realizar la parte docente, ¿no? A uno de los miembros de la escuela de servir como una actividad docente, ¿no? Y víamos ayer también la experiencia en el Ministerio del Ambiente que Cristian nos comentó, que fue una experiencia muy interesante, justo orientada a ello. Reorientación de actividades, eso es fundamental. Lo que hacías antes presencialmente ya no lo podías hacer ahora, entonces había que reorientar para poder establecer nuevas metas, nuevos rendimientos, nuevas actividades. Énfasis en la parte digital, y ahí enfatizo lo que mencionó Mayín sobre el mindset digital, el fortalecer la investigación y publicaciones en gestión pública de acceso permanente, un enfoque en la formación de formadores, un desarrollo propio de material multimedia que ayude a poder capacitarse adecuadamente. Y de hecho, la clara apuesta al servidor a nivel regional y local, a través también de alianzas estratégicas, ¿no? Parte de lo que se vino desarrollando, pero ante todo, brindarle las condiciones mínimas necesarias para ese trabajo remoto con un mobiliario ergonómico, modems, equipos de cómputo brindados desde la propia institución, ¿no? O sea, ¿de qué vale exigir al trabajador cuando no le damos las herramientas necesarias? Acuérdense que son herramientas: conectividad, acceso, modem, computador, asientos, etcétera, ¿no? Organización en turnos para poder atender, la flexibilización de horarios. No es un tema que de 9 a 6 de la tarde, no, cambia la forma del trabajo. La autocapacitación constante, y eso depende mucho de la disciplina que nosotros tengamos en poder querer hacer mejor las cosas, aprendiendo más cosas. En un tiempo de cuarentena, de aislamiento, de confinamiento, el acceso a Internet y la autocapacitación también ayudó mucho a poder promover el investigar, el desarrollar, el descubrir nuevas cosas. Y como lo decía también Mayín, al inicio faltaban habilidades digitales y hoy en día se pueden hacer una serie de cosas y una serie de actividades que hemos podido nosotros mismos ir aprendiendo. Y el trabajo basado en evidencias. O sea, es lógico que cuando hablamos de metas, cuando hablamos de objetivos, se tiene que generar evidencias. Lo que antes no se hacía presencialmente, era muy difícil hacerlo presencialmente. Alianzas estratégicas. Se trabajó mucho con el Ministerio de Educación y seguimos trabajando con el Ministerio de Educación, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura. Entonces, las articulaciones interinstitucionales, las alianzas estratégicas, con las cooperaciones, con las instituciones de gobierno nacional, regional, local, son muy importantes, como una buena práctica en este proceso de desarrollo de la capacitación, ¿no? Tuvimos como resultado de ello, entonces, un reconocimiento, por ejemplo, en Ciudadanos al Día, como buena práctica en transparencia y acceso a la información, con un producto de 1 minuto, que semanalmente destaca el libro o la investigación más importante en gestión pública. Y en el concurso de democracia digital, las buenas prácticas en el tema de formación y educación, en la categoría de sector público, con nuestras aulas digitales. Semanalmente dictábamos 6, 8 conferencias en temas de gestión pública a una región, de manera virtual, con presencia en los 24 departamentos. Y en el 2020, increíblemente, se rompió el récord de, por ejemplo, de personas que ingresaban a nuestra plataforma virtual. Prueba de ello es que 20.000 personas se capacitaron en cursos virtuales, 35.000 en actividades de aula digital, directivos capacitados y docentes que ejercían capacitados también para esta forma de enseñanza virtual, ¿no? Con resultados de satisfacción que nos ayudaban a entender que sí, pues se iba por buen camino y que esto se tenía que replantear en el 2021 con mejoras para poder ir haciendo mejor, porque el cambio, de hecho, el tema de la virtualización, el tema del trabajo remoto, el tema de la capacitación virtual, era ya una constante, es ya una constante, ¿no? Con resultados de que sí valía la pena, nos permitió entender de que sí, pues por ahí va el camino de poder desarrollar nuevas actividades y nuevas cosas. Con el tema de la vocación de servicio, con el tema de mejora del desempeño, con el tema de recuerdos de marca, con el recuerdo de lealtad de la marca institucional y el interés de que sí, pues llevar una capacitación con el Minedu, llevar una capacitación en la escuela, llevar una capacitación con la Escuela Nacional de Control, con tal o tal
tipo de capacitación nos permita entonces establecer que por ahí es el buen camino para ir desarrollando competencias en las personas, ¿no? El tema de comunidades, redes de investigación de interés, ¿no? Comunidades el acceso a biblioteca, hoy en día con el Open Data, el tema de que la biblioteca llega hacia la persona, no que nosotros tenemos que ir a la biblioteca, no. El servicio de información académica con el Open Data, con el Big Data, se ha desarrollado de tal manera de que pues, hay acceso a mucha información. Una escuela que aprende con el tema del teletrabajo, con el tema de la virtualización, con investigaciones y publicaciones que ayuden a ese aporte que buscamos hacer. Y desarrollar dinámicas, desarrollar tutoriales. Por ejemplo, en este curso de la clase presencial a la enseñanza remota, que es un MOOC que lanzamos el año pasado para docentes, ¿no? de todo el país, sean servidores públicos, sean en universidades privadas, se empezaron a desarrollar tutoriales, videos animados de cómo ingresar, de cómo usar la plataforma, de cómo usar las capacitaciones virtuales, ¿no? Tutoriales descargables, o sea, desarrollar toda una serie de mecanismos de recursos básicos para que ayude a ir cambiando esa mentalidad, pues, ¿no? Ir adoptando esa mentalidad digital y los recursos de ayuda. La certificación digital, que ya se había implementado desde hace 2 años, se tornó muy importante. Los certificados con firma digital ya se vinieron a consolidar, digamos, en el 2020, y toda una serie de acceso a través de la gestión del conocimiento que coadyuven al desarrollo de las personas, a el desarrollo de información y conocimiento que es gratis. Está ahí en la biblioteca de la escuela, en acceso a la información, y que forman parte de algunas buenas prácticas que se implementaron al respecto. Bueno, adelante Mayín, por favor, doy pase. Gracias, Miguel, gracias. Ya, pero déjame algo, pues, porque ya... Sorry. A ver, cuando hablamos de estrategias, recuerdo mucho esta frase que dice que en todo problema hay una oportunidad. Y efectivamente, hace algunos años, unos 3 o 4 años, cuando se implementó el e-learning en la ONP, una de las frases más usadas fue: se democratizó la capacitación. Qué importante va a ser para nuestros servidores cuando estas capacitaciones virtuales que dictamos, que ya no tenemos pues un tema de aforo necesariamente, lo digo porque estamos siempre supeditados a la infraestructura tecnológica, pero que en líneas generales no necesariamente está supeditada a solamente pueden llevar 50, ¿no? Porque no hay más presupuesto. Nuestra vida del servidor público es convivir con el presupuesto que nos dan. Bueno, en términos de capacitación, tener un e-learning, una plataforma, empezar a descubrir toda esta maravilla que es la capacitación virtual, nos va a generar 2 fortalezas: un mejor uso de los recursos y que nuestros equipos no nos reclamen diciéndonos: pues Magín, por favor, dame un cupo más, que no sean 50, que sean 51. Yo sé que todo lo que somos servidores públicos lo vivimos, lo hemos vivido como gerente, lo hemos vivido también como servidores. Entonces, cuando hablamos de estrategias en capacitación, yo creo que es una gran oportunidad para democratizar la capacitación, que la capacitación llegue a la mayor cantidad de servidores, porque eso es importante y eso es significativo, porque a partir de ahí, a partir del fortalecimiento de sus competencias, el servidor va a poder brindar un mejor servicio, valga la redundancia, a nuestro público objetivo. Por otro lado, una de las cosas que también me ha dejado este proceso de aprendizaje, una estrategia, es que la palabra piloto sí funciona, siempre va a funcionar. Porque a veces cuando tenemos que agarrar un monstruito, un elefante grande, difícil pues darle curso a un elefante grande, ¿no? Y este proceso ha sido un elefante muy grande. Entonces, el desarrollar pilotos es menos agresivo, la gente lo adopta mejor, lo abraza mejor, y esto definitivamente genera
de que ese proceso de cambio de mindset, ese proceso de adaptación al cambio, que tanto hablamos pero que es difícil de desarrollar, sea menos doloroso, porque la transición se hace más llevadera, porque la gente confía más en un piloto, porque siente que a partir de ese piloto se va a generar las estrategias para después implementar el proceso de la mejor manera. Entonces, en esta segunda pregunta, este proceso de trabajar con un piloto es importante. Y este proceso de adaptación, este piloto también funge como un proceso de sensibilización para que la gente, los jefes, gerentes, titulares, compren la idea y sea más fácil. Entonces, yo he tenido 3 aspectos que me han movido el mindset, ¿no? Cuando hablo de mindset digital, a veces no me quiero ir ahí tanto, sino yo le he puesto de chapa el mindset surf. ¿Por qué? Porque los surfistas tienen 3 cualidades que me gustan. Uno, se tienen que anticipar a la ola. De todas maneras, si no te anticipan a la ola, no agarran la mejor ola. Tienen que adaptarse a la ola que viene y tienen que aprender sus errores y persistir. Bueno, pues, todos nosotros que hemos pasado por este proceso hemos tenido que hacer esas 3 cosas. Algunos se han anticipado más que otros. Otros han aprendido sus errores. Y esto ha facilitado, obviamente, un feedback, ¿no?, que ha ayudado a mejorar. Y otros han sabido adaptarse rápidamente. En este proceso, en el tema de rendimiento, y todavía sigue siendo un reto, este proceso de que los jefes aprendan a construir las metas e indicadores para esta nueva forma de trabajar, se convierte en uno de los retos más interesantes. Porque para empezar, aún hoy sabemos que tenemos que ver la manera de que todos nuestros colaboradores puedan realizar un trabajo. Y aún hoy en las entidades tenemos trabajadores que están en licencia con goce de haber compensable. Porque justamente no es tan fácil cambiar lo que venían haciendo durante años. Entonces, ahí hay 2 variables importantes. O tienen que aprender para hacer algo diferente, o tienen que aprender para hacer algo mejor, con las nuevas herramientas que esta nueva normalidad le va a brindar. Y para eso tenemos como gestores el gran objetivo de desarrollar las soluciones de aprendizaje necesarias para que ellos puedan alcanzar estos objetivos. Entonces, yo en esta segunda pregunta, con la que yo me quedo siempre, y me parece que cuando me preguntan, yo me imagino, pero ¿cómo empezamos este proceso? ¿Qué estrategia uso? ¿Qué buena práctica me recomiendas? Cuando ustedes tengan algo complejo que desarrollar, implementen un piloto. La compra es inmediata y el feedback te enriquece tu producto final. Eso es verdad. Y lo otro es que no hay que tener miedo de equivocarnos, aunque en el sector público eso no es tan fácil, ¿eh? El miedo al cuco es algo que nos acompaña siempre. Pero tenemos que aprender a equivocarnos para seguir aprendiendo más. Lo importante es no parar. Lo importante es no dejar que las cosas pasen. Lo importante es hacer que las cosas sucedan en beneficio de nuestra sociedad. Y bueno, ya solamente complementar lo que Miguel ha dicho, porque de verdad que ya él ha sido muy claro en el desarrollo de estadísticamente cómo estamos, ¿no?, de las herramientas que se usan. Definitivamente las entidades, y aquí también en la Contraloría hemos tenido que tener herramientas. Ahora tenemos el Teams, el Office 365, tenemos el Zoom, el Cisco, que nos permiten, pues, mejorar nuestra comunicación. Otro consejo en este proceso, y eso ya lo hablo para los gerentes, a mí me funciona. Yo empecé usando mucho el tema simplemente de las llamadas, pero no perdamos el contacto con la gente, ¿no?
este tipo de espacios o las videollamadas o este tipo de reuniones virtuales donde nos podemos ver un poquito, ayudan a que este proceso sea más llevadero. No perdamos la calidez en la virtualidad. Acompañemos a nuestros equipos, sorprendámoslos. Llamemos a alguien que no se lo espera, porque eso es importante. El remoto, la virtualidad, no significa que perdamos nuestra esencia como seres humanos. Es algo que no debemos olvidar. Gracias, Aiza. Muchas gracias, Magín. Gracias, Miguel. Que es cierto lo que mencionaba Magín, ¿no? Muchas veces en estos contextos que son tan complejos y todo es tan nuevo para todos, puede surgir miedo, ¿no? Pero las entidades públicas en general no hemos parado, ¿no? Este miedo no nos ha detenido, hemos continuado, hemos implementado pilotos siempre dentro de un nivel de riesgo calculado, con acciones planificadas, ¿no? Y es así que a través de la gestión hemos logrado llevar adelante capacitación, gestión del rendimiento y la gestión del desarrollo como tal propiamente, como lo mencionaba Miguel, utilizando incluso nuestras propias capacidades, ¿no? Como es, por ejemplo, el trabajar a partir de nuestros propios docentes, ¿no? Nuestros propios servidores públicos que ejercen la labor docente, que es un tema que únicamente requiere gestión, ¿no? Es formarlos, es dotarlos de las capacidades necesarias para poder aprovechar sus competencias, para poder tener un mayor número de docentes y continuar con el fortalecimiento de capacidades dentro de las instituciones. Y además, otra cosa muy importante es el tema de la autocapacitación, ¿no? Podemos tener los recursos, podemos tener la tecnología, podemos tener diferentes herramientas, pero en el tema de capacitación, por ejemplo, es muy importante contar con el compromiso de todos los servidores, ¿no? La autocapacitación como tal requiere una serie de características personales como por ejemplo el compromiso, la autorregulación, la diligencia, responsabilidad para que uno mismo, preocupado por fortalecer sus propias capacidades, pueda tener la constancia que se requiere para poder continuar con su desarrollo personal y profesional, ¿no? Y en ese sentido nosotros como gestores de recursos humanos lo que hacemos es dotar de esta tecnología, de estas herramientas y de las capacidades también, pero es, digamos, de ambas partes, ¿no? Y los servidores también tenemos que poner de nuestra parte para continuar en este camino y poder cumplir finalmente los resultados que esperamos. Pero bien, eso nos lleva a la tercera pregunta, la última pregunta en realidad del conversatorio como tal. Los invitamos a dejarnos sus preguntas por el chat para formularlas al final en la ronda de preguntas. Y tenemos aquí la última pregunta, que es ¿por qué es fundamental continuar con la gestión de la capacitación y del rendimiento en este contexto tan complejo y qué mecanismos podemos tener para ello? Adelante, Miguel. Muchas gracias, Aiza. Y sí, pues, ok, estamos viviendo una situación compleja. Si ya de por sí, antes de esta situación, era complejo el tema de la capacitación, de la educación, de la enseñanza, del rendimiento, del trabajo, ¿no? Y entender de que nuestro país es complejo. O sea, una cosa es hablar de Lima, de una capital de ciudad, otra cosa es hablar de las zonas rurales, de lugares donde no hay internet, donde no hay ni siquiera luz, agua, ¿no? Lugares donde no hay acceso a la tecnología. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo plantear soluciones para poder ir avanzando en este proceso complejo? Ya se venían desarrollando antes de la pandemia soluciones desde el Estado, desde el sector de educación, desde el sector de diferentes sectores a nivel del gobierno nacional y gobierno regional, temas como, por ejemplo, los tambos, ¿no? Accesos en zonas rurales de Internet satelital. El tema de buscar conectividad, el tema de repartir material con educación a distancia. Ya mencioné hace un momento, no es el uso solo del tema de Internet o de estar conectados. No, cuando hablamos de educación a distancia es tener material, tener información educativa fuera de la conectividad.
que llegue a estas zonas rurales donde no existe. Entonces, establecer toda una logística de acceso o de repartir en lugares donde llegue. Y se me viene a la mente una experiencia que tuve hace unos 10 años atrás. Yo estuve trabajando en el Oriente, en Ucayali, como vicerrector de una universidad privada, y desde Pucallpa nos fuimos a Macicea. Macicea es una ciudad que se llega por río en promedio de 2 horas, por río, ¿no? El motor fuera de borda. Llegamos a esta ciudad, a esta pequeña ciudad, y para instalar un aula virtual. Estamos hablando del año 2011, ¿no? Y con conectividad satelital, ¿no? Conexión a internet por satélite, porque no llegaba, pues la fibra óptica no llegaba y la conexión por internet. Para que usen los profesores de primaria, era una campaña de implementación de Virtual Educa, para que los docentes de primaria puedan dictar clases e incursionar en el tema digital con los alumnos de primaria de Macicea. Al momento de instalar y empezar a hacer toda la capacitación, ¿quiénes creen que fueron los primeros que aprendieron más rápido el uso de la pizarra, de los monitores, de los accesos? Los niños, ¿no? Los que son nativos digitales. A pesar que nunca habían tenido contacto con un tipo de estos equipos, ya estaban dentro de su desempeño, de su configuración, el tema del acceso. Entonces, a lo que voy es que en este mensaje es claro entender de que hoy en día también el choque generacional, el tema del uso digital, no necesariamente implica el tener internet a sus manos, pero sí brindarle acceso y poder brindar maneras de acceder a esta tecnología y a información académica. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario continuar con ello? Esto apareció la semana pasada justo en un periódico local de Pucallpa, en la cual en la Universidad Nacional, lamentablemente había fallecido un trabajador porque persistían en el trabajo presencial. Entonces, lo primero son las personas, hay que cuidar las personas en este contexto de pandemia, de emergencia, ¿no? No es el tema de cumplir los objetivos, no es el tema de hacer el trabajo, de que la institución tiene que cumplir las metas. No, primero hay que cuidar a las personas. Esa es la principal razón ahorita de por qué tenemos que empezar a implementar soluciones y continuar con soluciones en la gestión de capacitación, en entender de que deben de avanzar en estas posibilidades, ¿no? El poder superar el tema del trabajo en horarios flexibles, el poder superar el tema de las distracciones en el hogar, no es fácil. Entonces, sobre ahí hay que ir trabajando. El cuidado de los pequeños, si tenemos hijos pequeños, ¿sí? Son mayores retos del trabajo en casa que tenemos que afrontar y tenemos que ir superando. El tema de las tareas administrativas, las coordinaciones entre las entidades, entre la propia institución, ¿no? Entonces, mejorar este tema de coordinaciones, ¿no? No es un tema, solo de seguimiento y fiscalización y que en cualquier momento que te llame tienes que responderme, o cuando te escriben el WhatsApp, ¿no? Ahí hablamos de la desconexión digital, ¿sí? El tema de la desconexión digital forma parte de poder ir adaptándonos a estas formas de trabajo y requiere capacitar, requiere desarrollar habilidades, competencias, liderazgo en equipos, trabajo en equipo, ¿sí? El poder establecer autoaprendizaje en estas herramientas, porque de hecho ahorita no va a haber nada presencial. O sea, no va a haber ni capacitaciones presenciales, ni actividades presenciales en el desarrollo de las personas. Entonces, debemos asumir de que cuando subimos al tren, ¿no? Y buscamos desde el Estado y desde las propias instituciones públicas formas de que accedan en estos lugares remotos, como bien leía en los comentarios, ¿no? Y motivar más a este tipo de incentivos, este tipo de desarrollo, ¿sí? Establecer diagnósticos de necesidades de capacitación y sobre todo en lugares donde no hay pues conectividad. Hemos lanzado, por ejemplo, desde la escuela hace 2 semanas, un programa Compenso Capacitándome para servidores públicos que tienen horas, han tenido licencia con goce de haber en la época de emergencia de la pandemia porque no podían hacer un trabajo remoto, un trabajo virtual o un trabajo presencial por X razones, por salud, porque no tenían funciones claramente establecidas y que ahora tienen que compensar. Entonces, no van a compensar trabajando 24 horas al día, eso es imposible humanamente. Entonces, se han establecido cursos de capacitación, ustedes pueden entrar a las redes para que fuera del horario de trabajo, en las noches, sábados y domingos se capaciten y estas horas se canjeen como compensación a las horas que deben.
Ya se han lanzado cursos como ética en la función pública, implementación del proceso de seguridad y salud en el trabajo, liderazgo de equipos en entorno de crisis, u otros cursos que están también desarrollándose. Entonces, forma parte de estas soluciones que se están planteando para el desarrollo de capacidades y todo ello de manera virtual. Ya se han lanzado cursos MOOC. Esos cursos MOOC se ha hecho la convocatoria desde inicios de este mes. Son 100% autoinstructivos, las 24 horas del día, en la cual ustedes pueden llevar los cursos MOOC, ¿no? Y establecer desde las instituciones pues, ofertas académicas que ayuden a poder establecer el desarrollo y adquirir nuevas herramientas, nuevas soluciones, ¿no? Y quisiera terminar en esta intervención con una experiencia que tuve en San Marcos. En San Marcos, en la maestría de gestión pública, hay docentes que toda su vida han dictado presencialmente. Vino la pandemia en junio del año pasado y estos docentes con más de 30, 40 años de enseñanza, de 60, 70 años de edad en promedio, o se adaptaban a la enseñanza virtual o dejaban de enseñar. Y satisfactoriamente se capacitaron, empezaron a dictar y ya han dictado 2 ciclos de manera virtual en el Meet, ¿no? Con el uso del Classroom, con el serie de las tecnologías. Entonces aquí es claramente el mensaje de que no es un tema de edad, no es un tema de condiciones, es un tema primero de voluntad. Y de hecho, con todo lo que hemos analizado anteriormente, es un tema de acceso. Pensemos entonces en estas zonas remotas donde no hay internet, para brindar nuevas formas de acceso desde el Estado. Ya repito el tema de los tambos, hay un tema de conectividad itinerante, entre otras soluciones, ¿no? Bueno, parte de lo que les quería mencionar en esta tercera pregunta. Adelante, Mayín, por favor. Gracias, Miguel. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿por qué es fundamental continuar con la gestión de la capacitación y el rendimiento? Bueno, esa pregunta realmente se cae de madura, porque no es posible reinventarnos si no tenemos un componente de capacitación que nos acompañe. Tampoco es posible reinventarnos si no tenemos un componente de feedback, que es uno de los propósitos del rendimiento, que nos ayuden a mejorar. Si queremos reinventarnos para vivir esta nueva normalidad, si queremos adaptarnos, si queremos ser parte vigente de este aparato público en el que trabajamos todos, no podemos descuidar nuestra capacitación y nuestro rendimiento. Que para mí, lo clave del rendimiento es el feedback que deben dar todos los jefes o personas que tienen responsabilidad de equipos a los miembros de los mismos para que estos puedan tener la oportunidad de mejorar. No quiero extenderme sobre el cuco del rendimiento, pero lo que quiero decirles es que la clave para mí es el feedback. El feedback oportuno para que el servidor pueda tener la oportunidad de mejorar. ¿Y cómo hacerlo? Obviamente, y en el sistema está así, a través de la capacitación. Entonces, este proceso es un proceso que es dos caras de la misma moneda. Y es algo que en este entorno no podemos descuidar. Hay 2 aspectos importantes que he aprendido también en este proceso. Hace muchos años, cuando implementaban los 4 o 5 años, 4 años que se implementó el e-learning en UNP, empecé a investigar un poquito porque no conocía nada. Yo además era enemigo de los cursos virtuales. Y más allá del e-learning, hay otro concepto que está alineado, que es el micro e-learning. Que hoy, como lo sabemos, vemos cómo la gente incluso instruye pues, a través del popular TikTok. Que mucha gente incluso, no voy a decir quiénes, ¿no? Pero ya he visto que tienen ahí su TikTok, así sus bailecitos. Pero fuera de los bailecitos también hay una oportunidad de capacitar. ¿Y por qué es importante el microlearning? Porque la gente a veces ya no tiene el espacio, la necesidad de estar 3 horas, 2 horas o incluso 1 hora pegada al monitor. Pero tú tienes la necesidad de capacitar. Y tienes que buscar las mejores estrategias para hacerlos. ¿Y por qué les digo eso? Porque lo que hemos pasado este proceso, teníamos que llegar al trabajador
al inicio, oye, ¿cuáles son las medidas que tienes que tener para cuidarte? ¿Cómo tienes que usar la mascarilla? ¿Cómo tienes que desinfectarte las manos? Y no le puedes dar un curso de 3 horas al trabajador porque eso nadie lo va a mirar. Entonces tuvimos que apelar a charlas cortas de civilización, videos pequeños que calaban en las personas, que eran algunos muy ágiles, otros un poquito más formales, pero esto ayudaba a que el trabajador tenga rápidamente un entendimiento y un aprendizaje short, un aprendizaje corto de lo que nosotros queríamos que sepan. Entonces, seamos flexibles en las formas en que llegamos al colaborador. Los cursos de 3 horas son geniales, me encantan. Más, yo normalmente a veces, un sábado, ahí estoy feliz con mi curso de 3 horas. Pero si lo que queremos es que el trabajador aprenda, veamos las diferentes herramientas. Y hoy, el microlearning es una gran herramienta. Para salirme del tema de TikTok, para que no crean que estoy por ese camino, hoy en LinkedIn ya hay cursos con microlearning que tienen módulos de 5 minutos a la vena, interesantes, y que cumple con el objetivo que es enseñar. No perdamos esa perspectiva. Es súper importante que eso lo tengamos en cuenta para que nuestros colaboradores no se alejen de la capacitación, sino que la adopten, compren la idea. Y bueno, finalmente yo quería comentarles de que este proceso duro que estamos viviendo, este proceso que ha tocado familias cercanas, que ha tocado compañeros de trabajo, es un proceso que nos va a seguir tocando porque esta pandemia no ha parado, continúa. Y quiero aprovechar para decirles que cuidémonos todos, protejámonos todos, y una de las formas más sensatas es trabajando desde casa y aprovechando estos cursos que todas las escuelas están brindando ahora de manera remota, perfeccionándonos, aprendiendo a hacer las cosas de manera distinta, reinventándonos para seguir vigentes por muchos años más. Gracias. Aisa. Muchas gracias, Magín. Gracias, Miguel, por sus respuestas a las preguntas que hemos planteado en este conversatorio. Vamos a dar inicio ahora a la ronda de preguntas que tenemos de nuestros participantes que nos han ido formulando a través del chat. Definitivamente son varias. Vamos a tratar de recoger algunas de ellas para que puedan ir respondiendo también de acuerdo al ámbito de su experiencia. Vemos que la primera está dirigida específicamente a Miguel y es: ¿qué propuesta tiene el ENAP, propuestas en programas de formación para liderar en el contexto de trabajo remoto? Miguel, ¿de repente nos puedes ampliar la información? Sí, justo en este mes de febrero se ha lanzado un curso llamado Liderazgo de Equipos Remotos. Este es un curso por becas, un curso con convocatoria becas, pero que va a salir en varias versiones a lo largo del año, ¿no? Entonces estén atentos en las redes para poder postular. Ese es uno de ellos, ¿no? Hay otro sobre salud y seguridad en el trabajo, donde se habla y se da énfasis, por ejemplo, a la necesidad de establecer todo el escenario de trabajo adecuado para el trabajo remoto. Es decir, no es solo un tema administrativo, no es un tema tecnológico, sino es un tema también psicológico, un tema psicosomático, un tema del entorno con las condiciones necesarias. Y como bien mencionó Magín, estamos en un proceso muy complejo. O sea, a diario vemos o nos enteramos de personas, amigos, familiares que lamentablemente están contagiados, otros que lamentablemente fallecen. Entonces, es un tema que lo estamos viviendo permanentemente y en esta segunda ola es mucho más complicado.
¿no? Por eso hay que cuidarnos y hay que establecer pautas para poder capacitarnos y saber cómo afrontar, porque el trabajo remoto va a seguir, ¿no? Entonces hay estos cursos y los invito a que permanentemente sigan en las redes, a la escuela a servir, porque las convocatorias se dan semanalmente. Gracias, Aiza. Muchas gracias, Miguel. Continuamos con la siguiente pregunta, que está dirigida a Magín, y es sobre la gestión del rendimiento. Nos preguntan, ¿qué recomendaciones claves podrías dar para poder implementar con éxito la gestión del rendimiento en el contexto del trabajo remoto? Muy buena pregunta. En este proceso de aprendizaje, y lo dije en la charla, pero de repente me voy a poner un zoom, el poder identificar correctamente los indicadores y las metas de los servidores es la clave para este proceso. Y sumado a esto es cómo tú consensúas con tu colaborador estas metas. Porque todo ha cambiado. Ya no podemos decir que la gente, antes nuestra validación era pues la marcación de tarjetas. Marcas al inicio, marcas al final, ya estamos. Y de ahí los resultados en el proceso de rendimiento. Ahora ya no hay esa marcación. Y como no hay esa marcación, estamos aprendiendo. Y para que esto fluya, necesariamente la clave del éxito va a ser, por un lado, que los jefes tengan claro cómo definir esas metas y que esas sean consensuadas adecuadamente con sus colaboradores. Es la única manera de que un proceso de rendimiento va a fluir. Y sumándole a esto, no olvidemos el objetivo. No esperemos que se pase la luz roja para poner la papeleta al colaborador. Demos los feedback oportunamente para ayudarlo a mejorar. Muchas gracias. Gracias, Magín, por tu respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta que está dirigida a Miguel, y es, ¿qué estrategias se deben plantear, además de la capacitación, para motivar y empoderar el talento en estos tiempos de incertidumbre? De hecho, hoy en día se practica mucho el tema de la asistencia a las personas, a los capacitadores, a los líderes o a los servidores públicos, ¿no? Es un tema de asistencia, de acompañamiento, ¿no? Un tema, no tanto tema de coaching, pero sí de acompañamiento, ¿no? Para ir viendo, ir conversando y solucionando problemas. Esa sería una forma. Otra forma de motivación es el poder brindar espacios de comunicación en donde cada una de las personas, de los servidores públicos, puedan expresar sus vivencias, sus emociones, sus sentimientos. Es parte del desarrollo. Bueno, yo no soy psicólogo, Magín es el psicólogo aquí, pero de hecho es una estrategia muy importante el tener espacios donde podamos nosotros exteriorizar, ¿no? Dentro de la gestión del cambio, exteriorizar nuestros miedos, exteriorizar nuestros sentimientos, ¿sí? No somos una piedra, no somos un ser aislado, no, somos parte de una sociedad. Que ahora nos toca estar aislados por el tema de la emergencia, sí, pues, pero hay mecanismos virtuales que ayudan a que mantener o fortalecer esas relaciones interpersonales, ¿no? Y eso ayuda mucho a la motivación. El entender también de que hay formas de capacitarse y autocapacitarse. Los cursos MOOC, por ejemplo, y aquí veo varios docentes que están conectados, aprovechen el curso que se ha lanzado, que es 100% virtual y gratuito para cualquier persona, sobre de la enseñanza presencial a la enseñanza remota. Da paso a paso las pautas de cómo dictar en estos contextos de virtualización, en este contexto de enseñanza remota, ¿no? Entonces, establecer ese tipo de pautas, entre otras. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Tenemos la siguiente pregunta dirigida a Magín, que es, ¿consideran que las capacitaciones virtuales limitan a algunos públicos que no tienen buena conexión o desconocen el uso de algunas plataformas? ¿Cómo manejan estos casos? De repente, Magín, ¿nos puedes comentar un poco acerca de tu experiencia en la Contraloría, lo que tiene personas a nivel nacional? Definitivamente,
hemos tenido que aprender a hacer de todo un poco. Desde saber adelgazar un video para que pueda fluir en una red que no es la mejor. Pasando por también identificar cuáles son las necesidades de nuestros colaboradores, qué tiene nuestro colaborador en casa para poder capacitarse. Porque regularmente, y lo digo así, regularmente, en la oficina tenemos la posibilidad de tener una red estándar y un equipamiento estándar que puede tranquilamente el colaborador usar. Pero el problema siempre va a ser en la casa. Y por eso nosotros tratamos de ser flexibles en términos del uso de herramientas como el celular. Es una herramienta generosa, porque antes solamente servía para hacer y recibir llamadas y hoy te permite conectarte con el mundo para fortalecer y capacitarte. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer como gestores es indicar las necesidades y ver las opciones que tenemos. Porque lo que no podemos hacer es sacar masivamente una cantidad de cursos, una cantidad de programas, sin entender la necesidad de nuestro cliente, de nuestros equipos. Y al entenderla, pues buscar las alternativas para facilitar este proceso, ¿no? Y digo lo de los videos porque recuerdo que en un momento generamos un conjunto de videos para poder lanzarse y no teníamos criterio pues, cuán pesado podía soportar la red y nada por el estilo, ¿no? Y al final no se veía nada. Y era porque en nuestro entendimiento, como insisto, a veces uno piensa que Lima es el Perú y ahí es donde cometemos ese error. Gracias. Muchas gracias, Magín. Continuamos entonces con la siguiente pregunta dirigida a Miguel, y es, desde la ENAP, ¿tienen planeado brindar cursos gratuitos al servidor público en el manejo de herramientas para facilitar el trabajo remoto, herramientas como Google Suite, Teams, Moodle, Power BI, así como cursos sobre planificación y gestión de equipos? Ya se está realizando, ¿no? Primero, en este paquete de cursos de Compenso Capacitando, hay talleres de uso de herramientas colaborativas en nivel 1, nivel 2, ¿no? Para uso de la G Suite, para el uso de las otras herramientas como plataformas para videoconferencias, para el uso de herramientas de manejo de equipos remotos. Entonces sí, se están dando. Dentro de este curso MOOC que mencionamos de la enseñanza presencial, la enseñanza remota, también se está tocando estos temas, estos conceptos y estos aplicativos que se mencionan, ¿no? Ese es abierto para cualquier persona, no necesariamente servidor público, basta que sea mayor de edad, ciudadano, lo pueden llevar de manera gratuita en cualquier momento porque es MOOC, son cursos masivos en línea, ¿no? Y estamos por desarrollar a partir del mes de marzo también cursos para abierto, ya no solo para compensar las horas, sino para el público en general que puedan postular a una beca, en este caso servidores públicos, docentes, por ejemplo, y puedan llevar a través del concurso de una beca estas herramientas. O sea, sí está programado, lo importante es estar pendiente del lanzamiento para que puedan acceder a una beca. Muchas gracias, Miguel. Continuamos con las preguntas de nuestros participantes, dirigida en esta oportunidad a Magín, y es, ¿por qué consideran que de todos los subsistemas de recursos humanos, la gestión del rendimiento es el subsistema que menos se ha desarrollado? De repente, ¿nos puedes comentar desde tu experiencia, Magín? Excelente pregunta. Que de repente no debería ser yo que la responda, pero vamos a ver. Yo considero que la gestión del rendimiento, hay un chip ahí que romper, hay un chip que cruzar, porque la gestión de rendimiento está asociado al despido, a la desvinculación, al retiro, como le queremos llamar, pero ese es un chip que en gran porcentaje de la gente está inmerso.
Y esto genera un miedo. Yo les cuento una anécdota. Yo cuando implementé gestión de rendimiento en ONP, llego a visitar una sede regional. No tenía pensado explicar nada de rendimiento y la gente estaba muy nerviosa. Entonces yo hablo con la gerente de esa zona y le digo, oye, ¿qué está pasando? No, aquí, ¿quién está nervioso? Porque piensa que ahora, como lo vamos a medir, lo vamos a despedir. No tienes idea que después de conversar el sentido de oportunidad, nos da la gestión de rendimiento, después de explicar, acercarte al ser humano y abrirle la posibilidad que tiene al hacer una gestión de rendimiento cercana, con un objetivo claro, el cambio de actitud hacia la gestión de rendimiento. Pero eso es un proceso que yo lo descubrí de casualidad. Tengo que ser honesto que no fue algo que planifiqué, fue algo que se dio por una oportunidad. Yo me pregunto cuántos gerentes del sector público tienen esa oportunidad. Y esto obviamente es el cuco de los procesos de recursos humanos. El proceso de gestión de rendimiento es el cuco y por ende ese chip que hay que romper, no solamente en los colaboradores, sino también en los gerentes. De cuál es la verdadera finalidad de gestionar el rendimiento de un equipo. Ese proceso creo que todavía no se ha cerrado esa brecha. Todavía es un proceso que está un poco huérfano, que hay que trabajar en ese componente. Yo siento que han mejorado mucho en la metodología, se ha mejorado mucho en afinarlo más, en reducirlo, en quitarle un poco la complejidad. Y eso ha sido, yo te diría, muy bueno. Pero ese chip, ese mindset todavía no termina de romperse. Y esto obviamente hace de que la gente todavía lo vea de una manera agresiva y no lo quiera implementar. Y otra cosa importante es, como le dije, yo estoy de acuerdo con los pilotos, pero también en el caso de rendimiento, la casuística es variopinta por la cantidad de puestos que uno tiene en una organización. Entonces, a veces nosotros empezamos, ¿y cómo va la gestión de rendimiento? Bien, he empezado con un grupo de 50. Oye, pero tiene 2.000 personas. Sí, pero con 50, ¿no? Pero en 50 veces no están todos los grupos que uno quisiera tomar en cuenta. Entonces, la pregunta sería, que sería importante que la respondan los que conocen, ¿cuántas entidades han implementado gestión de rendimiento al 100%? Al 100%, o sea, quiere decir, apostando a evaluar al 100% de sus servidores. Porque creo que por ahí hay la respuesta más clara a la pregunta, porque habría que preguntar por qué no se da al 100%, ¿no? Porque seguimos con pilotos de 20%, 10%. Pero mi respuesta sería, tenemos miedo a la gestión de rendimiento. Y eso es el principal motivo. Gracias, señor. Muchas gracias, Magín. Y con esta pregunta ya vamos a finalizar. Tenemos muchas preguntas de nuestros participantes que están ahorita conectados, no solamente a través de esta sala de Teams, sino también por redes. Así que vamos a terminar con esta pregunta de aquí dirigida a Miguel, y es sobre el programa Compenso Capacitándome. Hemos visto que el programa Compenso Capacitándome tiene un número limitado de vacantes en su primera convocatoria y queremos saber si van a haber más convocatorias y cuánto alcance se va a tener. Efectivamente, este programa de capacitación Compenso Capacitándome es una forma de poder ayudar a las oficinas de recursos humanos de las instituciones del Estado que tienen registrado horas por compensar de los trabajadores de su institución, o si han dejado de laborar en una institución y están en otra institución, necesariamente tienen que compensar las horas que deben del año pasado en esta nueva institución. Entonces, para ello está dirigido en coordinación con las oficinas de recursos humanos. Ahora, se ha lanzado una primera, se puede decir, un primer grupo de cursos, ahora en febrero. En marzo va a salir un nuevo grupo de cursos, repetidos algunos de ellos, nuevos cursos, pero en su mayoría orientados al trabajo remoto.
Entonces, van a haber más becas, van a haber más concursos. Lo importante es que ya vayan preparando con la Oficina de Recursos Humanos de su institución el documento que acredite que tiene horas por compensar, para que sea el sustento de llevar el curso, acceder a la beca y puedan después, con las horas de capacitación, compensar. Repito, este es un programa para poder, en coordinación con las oficinas de recursos humanos de las instituciones públicas, puedan facilitar a los servidores públicos a compensar. Y van a haber más becas, van a haber más cursos. En marzo va a lanzarse un nuevo grupo, en abril, en mayo, ¿no? Este programa continúa durante todo el año. Okay. Muchas gracias, Miguel. Gracias por tu respuesta. Con eso estamos dando por terminado el conversatorio de hoy, la actividad de la mañana. Queremos agradecer al señor Miguel Robles y a Maximiliano por su participación el día de hoy, por compartir con nosotros este tiempo, sus conocimientos, su experiencia sobre el tema de la gestión del desarrollo. Y además, queremos agradecer a los participantes, los que han estado conectados a través de nuestra sala Teams y a través de las redes, e invitarlos además a nuestra sesión de la tarde. Tenemos el tema de la gestión del empleo en el contexto del COVID-19. El día de hoy nos acompañarán José Hoyos, director de la Oficina General de Recursos Humanos del MINSA, y también la señora Wendy Chávez, jefa de la Oficina de Recursos Humanos de la PCM. Así que los esperamos el día de hoy a las 4 de la tarde para continuar con este ciclo de conversatorios. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación y los esperamos.